Hola, soy Rafa Ballester, soy catedrático de Psicología Clínica de la Salud aquí en la Universidad Jaume I de Castellón y soy director del equipo Salusex. Salusex es un servicio, un centro sanitario, un equipo de investigación que lleva 30 años trabajando, investigando y prestando asistencia también en temas que tienen que ver con la sexualidad. Salusex tiene dos sedes, una aquí en la Universidad Jaume I de Castellón y otra en la Universidad de Valencia, que dirige la profesora María Dolores Gil Llario. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención del VIH. Comenzamos, nuestros inicios fueron así, haciendo prevención de VIH en unos años en los que los pacientes pues se morían, en los que todavía no habían surgido o estaban empezando los primeros fármacos antirretrovirales. Y después nos planteamos que hacer promoción de la salud sexual solo desde la prevención del VIH era algo que se quedaba corto, que se quedaba estrecho, y nos planteamos que la salud sexual era mucho más que todo eso. Y por eso fuimos ampliando poco a poco nuestras miras, ¿no? Nuestros objetivos. Empezamos a trabajar otras cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la diversidad sexual. La diversidad sexual es un campo muy importante, es un campo apasionante, ¿no? Tenemos que trabajar mucho ahí, investigar mucho y difundir mucho a la población cómo la diversidad afectivo-sexual es toda una riqueza para nuestra sociedad. Pero, por desgracia, pues muchas personas que simplemente se apartan de la norma, de lo común, ¿no? Muchas personas que no son heterosexuales o que no se sienten identificadas con su cuerpo, lo pasan mal. Y lo pasan mal fundamentalmente porque se encuentran delante con otras muchas personas que no acaban de entender eso, que rechazan eso, que les llegan incluso a acosar o incluso a agredir físicamente y a provocar una violencia psicológica hacia estas personas. Bueno, trabajamos no solo investigando, sino ayudando a estas personas. Trabajamos otras líneas, como por ejemplo puede ser la sexualidad en personas que tienen una discapacidad intelectual, una sexualidad que muchas veces se ha visto anulada por la sociedad, que no entiende que estas personas tienen necesidades sexuales y tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Trabajamos en una línea muy interesante también sobre adicción al sexo y al cibersexo. Es una línea muy poderosa porque actualmente no entendemos nuestra forma de vivir sin las TIC, ¿no? Sin las tecnologías de la información y de la comunicación, que han cambiado completamente nuestra forma de ser, han cambiado nuestra forma de comportarnos, nuestros hábitos y también han cambiado nuestra sexualidad. De manera que hay muchos fenómenos que son crecientes, que son importantes, como el fenómeno del sexting, como el fenómeno del sexo online, que en principio pueden tener muchos aspectos positivos, pero que se pueden convertir también en un problema, como ocurre cuando se tiene, por ejemplo, una adicción al cibersexo, o como ocurre cuando un adolescente presta a lo mejor sus imágenes o envía sus imágenes desnuda o desnudo a otra persona que después acaba utilizándolas. Y ahí tenemos que ayudar mucho a nuestros adolescentes a saber proteger su intimidad y su integridad. Bueno, mi campo de trabajo, mi trabajo me apasiona, la verdad es que me encanta. Creo que entiendo que hay muchos trabajos apasionantes, pero me encanta dedicar mi vida a lo que hago, porque tiene esa faceta de formar a otras personas, de educar en una sexualidad saludable a toda la población, pero sobre todo quizás lo que más me gusta de todo eso es poder ayudar a otras personas, a personas que tienen cualquier tipo de problema sexual, sea una disfunción, sea haber sufrido ese rechazo porque son diversas, simplemente porque son maravillosamente diferentes o porque tienen un problema. Esa interacción con el paciente, esa interacción con la persona, esa forma que tiene de mirarte cuando alivias su sufrimiento, cuando le ayudas a recuperar su vida, a recuperar su normalidad o a recuperar el cariño y el afecto hacia sí mismo, yo creo que son impagables. Yo creo que hay pocas cosas que puedan ser mejores que eso. De manera que cualquier persona que esté interesada en lo que hacemos, tanto en nuestras publicaciones
como nuestras líneas de investigación, los proyectos que tenemos ahora mismo vigentes en nuestra historia, o que necesite cualquier tipo de ayuda por nuestra parte a nivel individual o de formación. Por ejemplo, a veces nos llaman de institutos o de centros educativos, de formación de los educadores o de otros profesionales, no tienen más que ponerse en contacto conmigo aquí en el Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la Universidad Jaume I de Castellón. Nuestro grupo se llama Salusex, nuestra web www.salusex.ugi.es, y bueno, ahí aparecen todas las formas de contacto con nosotros y toda esa información. Estaré yo y estará todo mi equipo encantado de ayudar, de prestar pues ese servicio a la sociedad que para nosotros es nuestra vocación, está en nuestro ADN y entendemos que es lo que da sentido a nuestras vidas.